Problema número 8. Del gráfico hallar AB. ¿Dónde está AB, muchachos? Todo esto. Todo ese lado, ¿sí? Entonces, como esto me pide, le vamos a poner una variable X. ¿Ya? X. Continuamos. En este ejercicio, muchachos, se recomienda hacer un trazo auxiliar. ¿Dónde voy a hacer ese trazo auxiliar? Fíjate bien, ¿no? Tienes que aprender poco a poco. Este lado y este lado son iguales. Observa, aquí hay un ángulo de 90 grados. Ah, profe, esto es una mediatriz. Claro, entonces lo que vamos a hacer aquí es unir estos vértices, mira. Ah, profe, entonces, ¿qué se va a formar? Fíjate bien, A, E, C. Fíjate bien ese triángulo. Si estos lados son iguales y esto actúa como altura, por lo tanto, si aquí vale alfa, el ángulo que está aquí también vale alfa. ¿De acuerdo? Ah, profe, entonces estamos hablando de un triángulo isósceles, ¿correcto? Donde este lado debe ser igual a todo esto. Entonces le ponemos también 16 unidades. ¿Sí o no? Ahora aplicamos ratoncito, mira. Alfa y alfa. ¿Cuánto debe ser este angulito? 2 veces alfa. Listo, se acabó. Profesor, observamos que este ángulo y este ángulo, mírenlo, miren los dos ángulos. Esto vale 2 alfa y esto vale 2 alfa. Son ángulos iguales, ¿sí o no? Por lo tanto, quiere decir que ese triángulo, ¿qué viene a ser? Triángulo isósceles también, ¿sí o no? Entonces creo que ya está, ¿no? ¿Sí? Correcto. Vamos a finiquitar nada más. X entonces es igual a ¿cuánto? 16 unidades. Pero recuerda, ¿quién era X? ¿Ah? X es este lado, A, B, que es justamente lo que nos estaba pidiendo. ¿Sí o no, muchacho? ¿Sí? Perfecto. Problema número 10. Descubre el perímetro del triángulo PQR. Vamos a descubrir cuánto vale el triángulo, el perímetro del triángulo PQR. PQR. O sea, me está diciendo cuánto es la suma de sus lados. ¿Sí? Si el triángulo ABC, ABC, ¿sí? Tiene un perímetro de ¿cuánto dice? De 20 metros. Ah, ese es dato, ¿ah? Entonces coloco el perímetro del triángulo ABC es igual a 20 metritos. Ese es un dato. Además, puntos PQR, son medios, me dice. Son puntos medios, muchachos. Si P es punto medio de toda esta recta, entonces quiere decir que este lado y este lado que son iguales, ¿sí o no? Entonces le puedo poner una letra. ¿Qué le voy a poner? A y A. Si este punto es punto medio de todo esto, le pongo B y B. Si Q es punto medio de todo esto, entonces le pongo C y le pongo C. Listo, se acabó. Ahora, debes recordar cuando tú trabajes un triángulo cualquiera y trabajes puntos medios, ¿me entiendes? Mira, toda esta base, ¿cuánto vale toda esta base? Toda esta base. ¿Cuánto vale toda esta base? 2A. Recuerda que este es punto medio de estos lados, ¿sí o no? Esta recta que tú ves, es paralela a la base. Por lo tanto, si este es punto medio, esta recta debe ser la mitad de toda la base. Teorema. Si todo vale 2A, entonces esto vale A. Y de la misma manera lo hacemos aquí. Si todo esto vale 2C y este es punto medio, entonces esta recta, que es la mediana de ese triángulo, es la mitad de todo esto. Viene a ser C. De la misma manera aquí, si todo esto vale 2B y esta es la mediana, o sea, puntos medios, entonces esta es la mitad de todo esto. Entonces vendría a ser B. Listo, se acabó. Nos está pidiendo, repito, el perímetro, ¿sí?, del triángulo PQR. ¿Me entiendes? PQR. ¿Cuánto es A más B más C? ¿Sí? Muy bien. Vamos a resolver. Lo primero que voy a hacer es trabajar ese dato principal que nos dio. Dice que el perímetro ABC vale 20. Entonces voy a empezar a sumar todo. C más C sería 2C. B más B, 2B. Y A más A, 2A. Y esto es igual a 20, muchachos. Mitad, 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 mitad. Y acomodamos, decimos A más B más C
es igual a 10 metros. Ajá. Pero, profe, mire, A más B más C vale 10. Y justamente el triángulo que tenemos que trabajar, tiene esos datos. A más B más C. O sea, el perímetro ABC ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 10 metritos. Bien, problema número 12. Del gráfico nos indica hallar la medida del ángulo RBQ. Muy bien. RBQ. RBQ. Entonces vamos a completar. Vamos a completar con rectas aquí para poder determinar el ángulo. Ahí está. Una primera recta, un trazo ahí. Y luego hacemos un trazo por acá. ¿Listo? Entonces, como me pide hallar la medida del ángulo RBQ quiere decir que debo calcular este angulito. Le voy a poner X. ¿Te parece? Bien. Por otra parte, dice que L1 y L2 son mediatrices. O sea, aquí esta recta se llama L1, faltó colocar aquí, y L2. Son mediatrices. ¿Qué es una mediatriz? Recuerda, mediatriz es una recta que corta la base en un ángulo de 90 grados. Entonces aquí tiene que ser 90 grados. Y esto también corta en la base, debe ser 90 grados. ¿De acuerdo? Tú sabes que si vale 90 por acá, aquí también vale 90, igual acá. ¿Sí? Perfecto. Y además, no debes olvidarte, cuando tú trazas una mediatriz, ¿sí? A una base, como en este caso, entonces, ¿eso qué quiere decir, muchacho? Automáticamente este lado que tú ves aquí, ¿sí? ¿Sí? Y la figura, mira, que se va a formar, date cuenta qué es lo que se va a formar, ¿ah? Ojo, es un triángulo isósceles. ¿Entiendes? O sea, profesor, este ángulo le vamos a poner tita. Profesor, ¿será igual a este otro ángulo? Sí, son iguales. ¿Entendiste? No te olvides que estos lados también son iguales. Ahora, por otra parte, aquí también es una mediatriz de esta base. Entonces este angulito y este angulito también son iguales. Entonces le ponemos beta y le ponemos beta. Y también este ladito debe ser igual a este otro ladito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Un dato. Nos dice que el ángulo B vale 130. Todo vale 130. Muy bien. Entonces decimos que el ángulo B es igual a 130. Pero el ángulo B es todo esto, ¿no es cierto? Es tita más X más beta es igual a 130. Muy bien ahí. A ver, vamos a seguir analizando. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver, piensa. Tienes que pensar aquí. ¿Por dónde trabajarías el ejercicio? ¿Sí? ¿Por dónde trabajarías? ¿Qué más podemos hacer? Ya tenemos la ecuación, ya hemos dibujado, hemos colocado los valores, todo eso de ahí. ¿Sí? ¿Te fijaste? Sí, ¿no? Mira, lo podemos hacer así. Ratoncito, mira acá. Mira. Ya te diste cuenta, ¿sí o no? Ratoncito. Y mira acá. También ratoncito. ¿Estamos? Este ángulo, ¿cuánto vale entonces? Vale 2 tita. Y este ángulo, 2 beta. Muy bien. ¿Y qué es lo que podemos apreciar aquí? Un triángulo, ¿sí o no? ¿Qué te parece? También vale, también vale. Si deseas lo trabajas, haces una ecuación, ¿sí o no? X más 2 tita más 2 beta es igual a 180. También estamos analizando, muchachos. Estamos analizando. Tienes que ver cuál es la mejor manera. Es una forma, te digo. Otra forma sería prolongar aquí, ¿no es cierto? También vale. Puedes usar el pescado también. Tienes que buscar. Mm, Creo que la mejor manera sería esta. Mira, observa. Si todo esto vale 130, muchacho, observa, todo esto vale 130, ¿sí? Entonces pregunto, ¿cuánto es tita más beta? A ver, recuerda que la suma de los tres ángulos en este triángulo debe ser 180, eso tú lo sabes. Esto vale 130 grados, recuerda. Entonces pregunto, ¿cuánto vale tita más beta? Profe, tita más beta. Si esto vale 130, entonces la suma de estos dos tiene que ser 50. Claro, recuerda que si esto vale 130, ¿cuánto le falta 180? 50. Entonces tita más beta vale 50. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? Tita más beta vale 50. Tacha, reemplaza acá, mira. ¿Sí? Aquí.
donde dice tita y beta, lo estoy tachando, reemplázalo, ¿no es cierto? Reemplázalo y nos va a quedar así, ¿no es cierto? A ver, tita más beta vale 50, más x es igual a 130. ¿Y cuánto vale x, muchacho? A ver, tú eres un campeón. ¿Cuánto vale x? 80 graditos. Muy bien, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo lo hemos analizado?